Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo el siguiente ejercicio. Suponga que el Congreso Nacional aprueba una ley que requiere la recaudación de 500 millones de pesos vía dos nuevos impuestos, uno sobre el consumo del bien X y otro sobre el consumo del bien Y. Sin embargo, el Congreso delega al Ministerio de Economía la elección de las tasas de estos impuestos, ¿sí? Pero siempre diciendo que entre los dos tengo que juntar 500 millones. Suponga que estos bienes son producidos bajo condiciones de competencia perfecta, con costos marginales constantes, que las demandas y ofertas son conocidas y que los bienes no están relacionados. O sea, vamos a estar viendo algo muy simple. Suponer que la demanda por el bien X es más inelástica que la del bien Y, ¿qué recomendación le daría el ministro? En pos del objetivo de minimizar la carga excedente. ¿Y qué sucede si uno tuviese condiciones distributivas y que la demanda del bien X es más inelástica, proviene de que los pobres consumen proporcionalmente más de dicho bien por ser de carácter necesario? Entonces acá lo que vamos a estar viendo es un ejercicio teórico, ¿sí? Muy teórico, que nos está planteando una pregunta que es muy interesante y muy discutida en toda la teoría de tributación. Y es una pregunta que uno debería siempre hacerse a la hora de establecer nuevos impuestos o de revisar los impuestos que existen. Porque lo que nos está preguntando es, primero, ¿qué recomendación le daría el ministro basándose en las lecciones de la teoría de la imposición óptima? Y acá es una recomendación bastante clara. Bueno, la verdad es que si X es más inelástico, acá hay que aplicar la regla de Ramsey. Yo lo que voy a estar haciendo es, si el bien X es más inelástico, entonces debería gravarse más, en términos relativos al bien Y. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto ya lo hemos visto varias veces, pero esto se da porque el bien X, ¿sí?, cuando le suben el precio, al ser más inelástico, se escapa menos. En el sentido se escapa menos, digo, cae menos la cantidad vendida. Entonces, genera menos carga excedente ante un mismo nivel de recaudación. Entonces yo lo que quiero es, en términos de pesos, el peso relativo que le pongo al impuesto que recae en el bien X, que sea más fuerte en comparación del bien Y, no porque me guste grabar el bien X, sino porque si yo grabo el bien Y es mucho más elástico. Entonces debería ponerle un impuesto muy alto para recaudar lo que recaudo con el otro bien, y eso me generaría una carga excedente muy alta. Entonces, la primera pregunta es clara, digo, acá hay que aplicar regla de Ramsey. La segunda no es tan clara, porque nos pone otra dimensión, ¿sí?, en el análisis, que es si la razón por la que la demanda de X es más inelástica proviene de que los pobres consumen proporcionalmente más de dicho bien por ser de carácter necesario. ¿Sería esta una desventaja de la recomendación efectuada al ministro? Justificar. Y acá la pregunta es, la dimensión que nos trae es la dimensión distributiva. Entonces yo te voy a decir, bueno, mira, vos querés grabar bienes, y yo te digo, bueno, el bien más inelástico lo grabo más fuerte, pero ¿qué pasa si viene alguien y dice, mira, ese bien inelástico es de carácter necesario, es la leche y es la que consumen en mayor proporción los hogares de menores ingresos? Entonces, la respuesta es que si vos tenés en consideración algunos objetos distributivos, consideraciones distributivas, vos por ahí estás diciendo, bueno, por ahí resigno algo de eficiencia y no grabo tanto la leche, porque considero que yo con este esquema de impuestos, si le grabo más al bien X, le estoy sacando demasiado ingreso a la gente que consume el bien X. Entonces eso me genera que por ahí cambio la distribución del ingreso en favor de los más ricos en contra de los más pobres. Entonces por ahí a mí lo que me conviene es decir, bueno, yo grabo el bien Y, que está bien, será más ineficiente, pero la verdad es que el bien Y lo consumen los ricos y yo no quiero crear distribuciones desde los pobres hacia los ricos, en todo caso desde los ricos hacia los pobres, o de menores ingresos. Entonces, acá lo que vamos a efectuar es, bueno, un análisis de, consideramos la dimensión de eficiencia, ¿sí?, pero la verdad es que si tenemos en cuenta aspectos distributivos, por ahí esa regla de Ramsey no es tan fija como pensábamos en el primer inciso. Entonces, este ejercicio lo que nos plantea es eso. Básicamente nos incorpora una nueva dimensión,
que no la estamos viendo con numeritos, pero se podría hacer. Pero un esquema de Ramsey-Feldstein se llama, donde yo tengo consideraciones distributivas, acá no lo vamos a ver, digo, es el autor que propuso tratar de incorporarle esta dimensión. Y bueno, relativiza un poco la efectividad de la regla de Ramsey, o decir, bueno, la regla de Ramsey es todo y solamente nos importa la eficiencia. Y entonces el esquema recomendaría grabar relativamente más al bien X vía eficiencia, pero menos vía distribución. Entonces ahí nosotros tenemos otro trade-off, una disyuntiva entre a quién grabo más y a quién grabo menos. Por un lado, por el lado de eficiencia quiero grabar al X, por el lado de distributivo quiero grabar al bien Y, y eventualmente nuestra función de bienestar social nos va a terminar diciendo, bueno, con qué esquema voy a tener un mayor bienestar social.